Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentan En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Con ustedes, Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos un miércoles más a su programa En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, transmitiendo a través de la 91.9 FM de Radio María Miami y a los Estados Unidos a través de la red de emisoras de Radio María Spanish. Muy buenas noches, Andrea. Hola, Rafa, buenas noches y buenas noches a todos nuestros oyentes. Acá pues muy contenta después de esa maratón de Mariatón que tuvimos la semana pasada. Contenta de que tuvimos acogida con la gente y seguimos necesitando de toda la ayuda de estos oyentes para que la misión que tiene Radio María de evangelizar pues llegue y se mantenga aquí en esta emisora como la acabas de nombrar. Rafa, ¿cómo es que se puede seguir donando y cómo que se puede seguir siendo parte de esta misión de la Virgencita María? Pues lo podemos hacer a través de internet, visitando www.radiomariasp.org/donar y también a través del teléfono 305-615-5656. Y allí también lo puede hacer a través de PayPal, a través del Banco de América, pero para toda esa información sí puede visitar la página www.radiomariasp.org/donar y allí tiene toda la información. Así que facilito. Sí, y señora. pues aquí pues muy felices también de que esta maratón pues se haya completado así con este éxito, bendito sea Dios, y tenemos un invitado que tiene que ver muchísimo con el origen de esta maratón y es el padre Germán Acosta, director de Radio María Colombia. Padre, qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Andrea, Rafael, un cordialísimo saludo a ustedes y a su amable audiencia. También para mí es un motivo de alegría el conocer a Radio María en Miami y coincidir con estas actividades tan importantes para llevar adelante a través de esta emisora la tarea de evangelización. Aquí hay una tradición en este programa y es que nuestro invitado, no voy a decirlo de manera fuerte, le torcemos el brazo para que haga la oración inicial, pero usted lo invitamos. Muchas gracias, muy querido Rafael. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Eterno y bondadoso Padre, Señor Dios, principio de todo bien y de toda bendición, te suplicamos nos concedas la presencia de tu Hijo Jesucristo, palabra eterna que se encarna y que nos redime, y del Divino Espíritu, fuego del amor divino, que procede del Padre y del Hijo. Que hoy podamos rendir honor, bendición y gloria a tu santísimo nombre, bajo la intercesión poderosa de la Santísima Virgen María, de San José y de todos los santos. Y que estos minutos sean para tu mayor gloria y para el bien de las almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 Padre Germán, de verdad que es un sueño hecho realidad el que podamos tenerlo
en el sur de la Florida y especialmente en Miami. Su persona es una figura que dentro de la historia de Radio María tiene unas cuantas páginas escritas, especialmente en Latinoamérica y en Estados Unidos. Pero yo no quisiera comenzar este programa sin reconocerle esa ardua labor que usted ha realizado por esta emisora de Mamita María. En el nombre de todos los voluntarios, en nombre de todos los oyentes de Radio María, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica completa y Sudamérica, muchas gracias, Padre Germán, por haber aceptado este reto y por llevarlo adelante con tanto entusiasmo, con tanta pasión, algunas veces con algunas voladuras de genio, pero bienvenida. De corazón, en el nombre de todos, muchas gracias. Y estoy seguro que Mamita María se apega a este agradecimiento y dice, hijo querido, gracias. Rafael, es un privilegio, es el don de Dios hacia mí que me ha permitido el trabajar en este surco que hace tanto bien a la iglesia, y son ellos los que, a pesar de los límites propios de la humanidad, de mi humanidad, me han permitido en estos años ver la grandeza de su providencia divina, de su amor inefable, y el modo como esta obra, que no cabe duda es de Dios, se ha ido abriendo espacio en tantos países en el mundo y particularmente en nuestro continente, el continente de la esperanza. Después de algunos años es hermoso ver, como sucede con los padres, con los niños, ver cómo crece, cómo madura la radio y cómo da generosos frutos. La semana pasada tuvimos un programa muy lindo con nuestra colaboradora Rosalín también, donde usted nos contaba unas historias increíbles de todo lo que ha habido durante esta larga jornada con Radio María y cómo la Virgencita siempre por delante, ella, la jefe siempre por delante solucionando todo. Que ella sea siempre la que lo guíe en esta misión tan importante, Padre, y en los muchísimos años que le quedan ahí enfrente a esta emisora, de verdad que sí. Gracias, Andrea. Luego de este reconocimiento y agradecimiento, hacerle una pregunta que nos inquieta, yo diría que a la gran, pero gran mayoría de los católicos. ¿Qué estamos viviendo en la iglesia? En el momento actual. Bueno, trataré de decir algo, no pretendo agotar un tema que es tan difícil, tan serio y que de repente pertenece más a especialistas, a eclesiólogos o a analistas de la política global. Bueno, la Iglesia Católica, a mi juicio, hace parte del mundo. Está en el mundo y, como decía Jesucristo, sin ser del mundo. Hemos visto hasta la época del Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II y de Benedicto XVI, hemos presenciado una iglesia que podríamos definir como contracultural, es decir, que se ha enfrentado a las corrientes de pensamiento que tienen una raíz materialista de relativismo. Son numerosos los documentos, tanto de San Juan Pablo II como de Benedicto XVI, y ya desde la época en que era el cardenal Joseph Ratzinger, presidente de la Congregación de la Fe, que advertían sobre este peligro, el relativismo, que en un modo u otro iba a entrar en la iglesia, ¿no? Como entra el huracán, que cuando menos se le desea, aparece. Y efectivamente, la Iglesia Católica ha experimentado la tentación de corrientes teológicas, algunas de carácter protestante, y por supuesto también de corrientes filosóficas que en sus distintas escuelas, la visión kantiana, la visión de la Escuela de Frankfurt, etcétera,
han generado teologías como en su momento, en la década de los 50-60, la teología de la muerte de Dios, y era luego origen en América Latina a la teología de la liberación, con un corte abiertamente marxoide y con una estrategia de lucha de clases y de derrumbamiento de las estructuras actuales, al punto que lamentablemente se llegó a ver en muchas de nuestras naciones en América Latina como las comunidades de base católicas terminaron convirtiéndose desde esta lectura en auténticas células de guerrilla, y algunos curas o sacerdotes eligieron un camino distinto. A eso debemos sumar el avance que es innegable desde lo tecnológico, desde lo científico, que ha generado comodidades muy grandes, y nosotros somos de esa generación. Somos aquellos que conocieron el emerger de estas computadoras, de la internet, de las distintas plataformas virtuales, del celular, y de una aceleración increíble desde ese punto de vista, no solo en la comunicación, sino también en la parte espacial, en la medicina, en muchos campos, incluso en la economía. En muchos campos tuvimos la fascinación de estos medios. Y me parece que ahora comenzamos a pagar, ¿no?, verdaderamente el precio de estos medios, que no hacen otra cosa que aprovechar lo que Dios dejó en términos del sonido, de la luz y de los elementos de la naturaleza, pero que hoy han caído en manos, dijéramos, de unos pocos que se constituyeron en ladrones de la ciencia, porque se creen científicos siendo apenas tecnólogos, y en muchas ocasiones ni siquiera tecnólogos, porque se apropiaron de lo que otros nerds y gente muy inteligente descubriera en su época, y prácticamente les hurtaron, les patentizaron sus propias invenciones, que se convirtieron en esta época, diríamos, en el origen de un gobierno oscuro que no logramos identificar, pero que ha penetrado, diríamos, en todos los estamentos del mundo, y particularmente del mundo económico y de la banca mundial, que ante la postración de los países del tercer mundo y de la necesidad de los créditos para crecer en su infraestructura, han ido agrediendo las naciones, generando proteccionismos que han derivado en sujetar a los países e imponerles políticas como las que estamos viendo, que son comunes a todos nuestros países. Pero ahora la Iglesia Católica, en esta última estación, pareciera que en algún modo estuviera como capitulando ante estas propuestas ideológicas, y que proponen ya un nuevo orden mundial. Y aquí incluso todo el problema del COVID y todo el problema de vacunas y de las casas farmacéuticas están incluidas dentro de este proyecto global, que nos están llevando mediante el foro de Davos al proyecto 2030, en el que se está dando como una homogeneización del mundo, como al sueño de un gobierno mundial. Y en ese sentido, a mi juicio, asumo la responsabilidad de lo que digo, la Iglesia también ha asumido un lenguaje que se identifica muchísimo con el lenguaje de este mundo globalista, ¿no? Sabemos que Benedicto XVI, San Juan Pablo II, acepta la necesidad de una sana globalización de la aldea global para sentirnos solidarios y para ayudar a los pueblos en necesidad.
pero la globalización es distinta del globalismo. Y pareciera que estuviéramos en un momento en el que estamos tentados por el globalismo. Incluso dentro de la misma iglesia estamos viviendo lo que se llama la deconstrucción del lenguaje. El lenguaje, aunque parezca inocuo, juega un papel definitivo porque tenemos que comenzar por deconstruir el lenguaje de tal manera que lo blanco sea negro, lo negro sea blanco, y para acomodar las palabras, para generar eufemismos en torno, por ejemplo, a las políticas de aborto, de eutanasia, para llamarlas muerte asistida o interrupción del embarazo, todo el aspecto LGTB y Q+, en fin. Y en ese sentido, creo que, como ya le denunciara el cardenal Ratzinger en Guadalajara en 1996 a las comisiones de las conferencias episcopales de América Latina, estamos cayendo como en un complejo de inferioridad, en el sentido que hablamos de una verdad poliédrica, de una visión teológica poliédrica, donde hablar de Jesucristo es excluyente y francamente con un tinte de proselitismo inadmisible, para ya dejar de predicar a Jesucristo y el anuncio del Evangelio, dice Ratzinger, y más bien dedicarnos con los grandes líderes mundiales, como lo hemos visto en Asís y últimamente en Kazajistán, para unirnos en proyectos, qué sé yo, por la salvación del planeta, del calentamiento global, pero dejando de lado la identidad propia. Entonces, en ese sentido, el anuncio de Jesucristo ha sufrido diríamos, una actitud de indiferencia que hoy, por ejemplo, lo leía en las noticias de Holanda, van a cerrar cerca de 99 templos en Ámsterdam, ¿no? En Alemania se oye que la gente está abandonando el catolicismo en masa. En Europa se está dando esta secularización espantosa que muestra ya una frialdad muy grande. Entonces, es una crisis, a mi juicio, de espiritualidad que nos tiene que llevar a afianzarnos de nuevo en la más sana tradición, en la divina palabra y en la doctrina de la iglesia, ¿no? La auténtica doctrina de la iglesia. Estás en mute, Andrés. Es un panorama bastante complejo, ¿no, padre? Globalizado y pues que nos afecta también en nuestros pequeños mundos que es la familia. Usted tocó un tema que a mí me apasiona y es esa deconstrucción del lenguaje. Esa deconstrucción del lenguaje es poderosísima y ha empezado a entrar, no es nuevo. Eso empieza lento y empieza a hacer un daño increíble porque lo que usted decía, ¿no? Lo que es valor ya no es valor, lo que es blanco no es negro, y lo que es negro ya es grisecito y lo grisecito, etcétera. Es de los conceptos que tenemos en nuestra mente y que obviamente están arraigados a nuestra alma, en donde nos están diciendo, no, lo que está bueno no está bueno y no es bueno sino malo. ¿Cómo empezar nosotros en nuestros pequeños mundos, que es la familia y nuestros círculos sociales, a tratar de no caer en esa deconstrucción del lenguaje, a tratar de no utilizar esos términos nuevos que incluso antes no existían y que ahora existen y que se han metido lentamente en todas nuestras comunicaciones, en todo lo que nos está entrando, obviamente por los medios de comunicación y pues por el que es más poderoso, que es el celular y las aplicaciones. Cuéntenos usted, padre, ¿qué opina de cómo podemos nosotros empezar a hacer la batalla, esa deconstrucción del lenguaje? Debemos convencernos en esta época que, como lo dice la Constitución o la Carta Familiaris Consortio, la primera escuela es el hogar. El hogar es escuela y los padres son formadores de sus hijos. También eso lo saben los estados, al punto que en este proyecto globalista están privilegiando a los hijos sobre los padres, al punto
que se pretende arrebatar a los padres la patria potestad. Esto es gravísimo. Los padres no pueden desistir en su empeño de educar a sus hijos en el hogar, porque lamentablemente en la escuela también se están imponiendo estos paradigmas del nuevo orden mundial. Yo pensaba que esto era de América Latina, pero aquí lo veo clarísimamente, cómo se está agrediendo en las escuelas a los niños, ¿no? Creo que este congresista Rubio lo está denunciando muy fuertemente aquí en estas áreas, ¿no? De la Florida, y cómo se intenta reeducar o educar a los niños en este filón del nuevo orden mundial. Entonces, padre Germán, déjeme hacerle allí una acotación. Yo no diría reeducar, yo utilizaría el término pervertir. Exacto. Pervertir. Sí. Sí. De acuerdo. Perdone. Sí, no, eso. Entonces, qué sé yo, no podemos perder de vista que nuestra fe, hablando ya en el ámbito católico, se apoya sobre 3 elementos fundamentales. La divina palabra rectamente interpretada. Segundo, la tradición de la iglesia, es decir, no podemos perder las memorias, las raíces que vienen desde Jesucristo, la doctrina de los apóstoles, los evangelios, las cartas de Pablo y las distintas cartas que aparecen en el Nuevo Testamento. La tradición de la iglesia, que también encuentra una doctrina abundantísima y que no se debe botar por la borda, como es la doctrina de los padres de la iglesia, de los padres apostólicos, de los padres de la iglesia y de los grandes teólogos que ha tenido la iglesia, ¿no? En el caso de Agustín de Hipona, de Tomás de Aquino, de Alberto Magno, de Suárez, de Victoria y de muchos grandes pensadores que tenemos dentro de la iglesia. No se puede perder de vista, y creo que es urgentísimo recuperar a los grandes místicos. A los niños, por ejemplo, les encantan las historias de los santos. Esa es una pedagogía importante, contar estas historias, darles a los chicos desde pequeños en el hogar ideales, propósitos, motivos para vivir, actitudes de generosidad con los pobres, con los más necesitados, que siempre los tendremos cerca. El enseñarles a los niños a dar una limosna, a regalar una prenda que de sobra, un juguete. Es decir, pequeños signos en los que los niños aprendan la alegría de la nobleza, de la bondad, de la caridad. Y luego, ya hemos hablado de la divina palabra, la recta doctrina. Entonces, los padres tienen que ser catequistas de sus hijos, enseñarles las verdades de la fe. ¿Con base en qué documentos? Pues con base en el catecismo de la Iglesia Católica. Hay que dar catecismo. En una época, creo que a ustedes les pasó, nos mandaban a nosotros, a las parroquias, a recibir catecismo o la catequesis semanal. Eso se ha perdido en muchos lugares. Entonces, tener un manual de catecismo para padres y para hijos, donde se lea la doctrina, donde se descubre este mundo maravilloso de los santos y donde afiancemos las verdades de nuestra fe. Esto es urgente. Ustedes están haciendo un programa que es, me parece, coyuntural y muy importante, y es el de defender la sana doctrina, la verdad de la fe, la ortodoxia. Dice el Papa Benedicto XVI que no puede haber una sana ortopraxis, una sana praxis, si no la fundamentamos sobre una sana ortodoxia, es decir, sobre la verdad de la doctrina católica. Y aquí se va a imponer un coraje que hay que suplicar al Espíritu Santo para no ceder ante corrientes, tornados, ¿no?, que están tan de moda, que se dan dentro de la iglesia en aras de una actitud o un criterio progresista que lleva a, qué sé yo,
a desmitologizar, ¿no?, el contenido del evangelio hasta tal punto que no existe el demonio, no existen los milagros, que todo es un género, todo termina siendo un mero género literario. Le escuché a un sacerdote con su identificación de sacerdote ayer que negaba la existencia de Dios, que nos hemos dedicado a echarle un cuento a la gente. Esto es gravísimo. Entonces, también al niño se le puede enseñar cómo el pan que consume, el alimento que logra de sus padres, es un verdadero don. El niño, por ejemplo, es lúdico por naturaleza. Entonces al niño le encanta jugar, descubrir. Eso es fundamental, que el niño descubra la obra de Dios, ¿no?, en el animalito, en el prado, en las flores, en las aves, no, todo esto. También recordemos una cosa, el niño trae el Espíritu Santo. Hay una catequesis que se llama del Buen Pastor, donde son los niños quienes descubren la verdad de sí mismos, y ahí fluye el Espíritu Santo. Entonces, nada que hacer, ustedes no pueden delegar eso al colegio, ni siquiera a la parroquia en este momento. Tienen que ser ustedes mismos y, por supuesto, con su ejemplo, con su compromiso de vida. Padre Germán, por favor, ayúdenos a entender las disposiciones o decretos del Papa Francisco para poner orden en la aplicación del Novus Ordus, de la nueva liturgia implantada a partir de Vaticano II, y las restricciones establecidas en la práctica, en la apertura de nuevas parroquias o templos para llevar a cabo la misa tradicional. ¿Cómo podemos entender esto? ¿Qué hay allí? Este es un tema sumamente complejo al que tenemos que hacer una referencia histórica y una referencia honesta. Tendríamos que volver al propio Concilio Vaticano II. En la celebración del Concilio Vaticano II emergía ya la necesidad de una reforma pastoral, y como fruto de ese afán surgió la Constitución Sacrosanctum Concilium, o de la Sagrada Liturgia. Pero es importante, es interesante mirar cómo se gestó ese documento de la Sagrada Liturgia. Hubo debates sumamente álgidos en torno a ese tema, particularmente cuando se refirió la necesidad de adoptar el lenguaje vernáculo, el lenguaje del pueblo de Dios en la celebración de la Eucaristía, la reforma litúrgica. Allí hubo un arzobispo, me parece que se llamaba Bullini, tengo que puntualizar bien a este arzobispo, porque él trabajó mucho en la época de Pablo VI, toda esta reforma, y diríamos que era quien estaba al lado de Pablo VI y quien habló de toda esta reforma litúrgica. Algunos lo criticaron grandemente, este arzobispo, y un hecho raro y muy curioso es que este arzobispo, que era importantísimo en la Santa Sede, termina siendo mandado después como nuncio apostólico a Irán. Bueno, sería bueno ver toda esa historia desde esa época. Yo veo que, si bien es importante considerar la necesidad de que el pueblo de Dios se integre a la liturgia, a la celebración eucarística, que participe vivamente y que viva el misterio, que entienda la riqueza de los signos litúrgicos, existe un peligro, ¿no? Aquí creo que es importante establecer una equidistancia, porque muchos malinterpretaron esta renovación litúrgica y entonces
despojaron los templos y dieron lugar a todo tipo de experiencias donde la liturgia como tal terminó disolviéndose. No podemos perder de vista que todos los elementos litúrgicos deben apuntar, deben llevar a que descubramos la grandeza del Dios que es autor de nuestra salvación y de los propios sacramentos que se derivan de la cruz de Cristo. Eso exige, entonces, no quitarle a la Sagrada Liturgia su función primordial, que es la de unir lo natural con lo sobrenatural, y que es participación viva al misterio, en el misterio de Cristo. Algún sacerdote muy sabio me enseñó que no debíamos volvernos ni míseros ni miseros, que existe el peligro, y de hecho hemos caído en eso y tenemos que aceptarlo, de acostumbrarnos a la celebración litúrgica, particularmente a la Sagrada Eucaristía, de vivir el misterio en ocasiones de manera rutinaria, desgastada. El cura de Ars decía que como el pueblo de Dios y el ministro celebran la Sagrada Eucaristía, allí están expresando cuál es el estado de santidad que hay en esa comunidad y en el ministro. Tomados por el activismo, nos hemos ido al extremo de banalizar el propio misterio eucarístico. En otras ocasiones, incluso, nos hemos permitido todo tipo de experiencias. Me acuerdo que en Colombia algún sacerdote le dio por celebrar las misatecas, es decir, con efectos estroboscópicos, con cantidad de cosas, le añadimos, le quitamos a la liturgia, eliminamos parte de la celebración eucarística, y lo que preocupa es que se trata del misterio de Cristo, ¿no? Concilio nos enseña que la Sagrada Eucaristía significa lo que realiza y realiza lo que significa. Es presencia viva, real de Jesucristo, que se inmola, que es sacerdote, que es víctima de manera real, no simbólica. También se está tendiendo mucho a evitar esta palabra que para algunos es odiosa, de la transubstanciación, que es la conversión del pan y del vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y entonces, en aras de un falso ecumenismo, queremos trivializar esa palabra, y ahí debemos estar atentos. Y luego se perdió el latín, que a mí no me gusta hacer extremismo, irme a un extremo de tradicionalismo ni a un liberalismo total. Pero el latín es muy importante. Si comparamos los textos, dijéramos el misal que estaba antes del concilio y los misales actuales, vemos que se ha dado una simplificación, me atrevo a decirlo, de las fórmulas, de tal modo que se pierde la belleza de las mismas plegarias eucarísticas, de las oraciones. Yo he querido, por lo menos una vez por semana, celebrar la misa en latín con ese misal. Perdónenme si es un delito, lo confieso públicamente, pero es que me da el sentido penitencial del misterio, la profundidad de esas oraciones, la delicadeza en cada uno de los gestos. Desde el comienzo el acto penitencial es mucho más extenso, la identificación de las partes de la Sagrada Eucaristía, el prepararnos para el momento fundamental con una actitud de veneración, de quebrantamiento,
Es algo absolutamente hermoso que ahora se nos ha descafeinado, ¿no? Y que se nos ha perdido. Y entonces todo lo que contribuya a la devoción, incluso estamos en esa lucha todavía bastante inútil, arrodillarse para recibir la comunión en la mano, en la boca, etcétera. Yo pienso personalmente que todo lo que contribuya a la veneración, al respeto, a la dignificación, que todo lo que siente el pueblo de Dios, que en el que también existe el sensum fidelium, la acción del Espíritu Santo para honrar, venerar y servir al misterio de Cristo, a la persona de Cristo, es bueno. Yo siempre caigo en sospecha cuando se genera esta actitud insoportable porque una persona se arrodilla en una celebración eucarística o para recibir la sagrada forma. Eso me deja en sospecha. Al contrario, es un signo de veneración, de respeto, de profundidad, de conciencia, que ayuda muchísimo. De adoración, Padre, de adoración en espíritu y en verdad. Claro, entonces me parece que en ese sentido hay que guardar un justo medio que nos lleve no a caer en este afán, ¿no? De hacer las cosas de cualquier manera. No hay que quitarle ni ponerle nada a la Sagrada Liturgia. Lo único que debemos es ser conscientes de la riqueza de cada palabra, de cada acción, de el don mismo de Jesucristo en cada sacramento. Entonces, este tiene que ser un criterio que es universal y que debe mantenerse a lo largo del tiempo. Y ahí también necesitamos criterios a la hora de tantas propuestas en función de una liturgia que dizque se adapte más a los tiempos presentes, de modo que no podemos perder tampoco en la Sagrada Liturgia la identidad de nuestra fe. De acuerdo, wow. Padre. Sí, no somos nosotros los que debemos adaptarla, sino nosotros adaptarnos a ella y aceptarla con amor y con esa devoción que es la que nos lleva a sentir esa parte sobrenatural de la que usted está hablando, Padre. Si no nos abrimos a eso que sabiamente el Espíritu Santo durante siglos trata de blindar. Es que qué lindo es uno ir a la Conchinchina, a Europa, en el pueblito más, y que den una Eucaristía igualitica a la que yo recibo aquí en mi parroquia. Eso es una consistencia, eso es una reconfirmación de que es que no es el señor de allí, el garaje de allí que tiene este letrero que lo puso y dijo lo que quiere, y el otro. No, tenemos una tradición y un respaldo del mismo fundador de nuestra iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo pregunto algo con todos estos cambios, con estas actitudes que no dejan de sorprenderme, y no nos dejan de sorprender, de que cada día haya estos ultrajes contra el mismo Señor, contra la Virgencita María. Y bueno, lo que nos falta por nombrar aquí en este programa es una lista larga. No nos deja de sorprender. Yo me pregunto, Padre, si la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, y el cuerpo físico de Cristo, cuando vivió en nuestra carne aquí en la tierra, tuvo que tener un padecimiento, tuvo que tener una cruz, tuvo que tener un sufrimiento, tuvo que tener un rechazo de todos los de su época, tuvo que tener una traición de sus propios apóstoles porque lo dejaron solo. Tuvo que vivir todo eso para llegar a la gloria de la resurrección, que es la razón de nuestra fe. Yo me pregunto, ¿será que el cuerpo místico de Cristo tiene que pasar por eso, o estamos pasando por ese proceso, Padre,
y ya pronto va a llegar la resurrección de ese cuerpo místico. No sé si hago un paralelo atrevido, no sé, padre. ¿Usted qué opina? Padre, antes de que usted nos dé respuesta a esa pregunta, nosotros tenemos que identificar nuestra emisora. Estás escuchando Radio María Miami 91.9 FM, transmitiendo desde la Ciudad del Sol en un día pasado por mucha agua a la espera o ya tocado el huracán Ian, por lo cual elevamos nuestras oraciones al Todopoderoso y a la Santísima Virgen María, estrella de la mar, para que proteja y le dé consuelo a todos los que hayan padecido esta terrible tormenta. Y también nos puedes escuchar a través de Radio María Spanish en todos los Estados Unidos y en nuestras redes sociales, facebook.com en la iglesia y en YouTube en la iglesia Radio María. Y estamos conversando con el padre Germán Acosta, el director de Radio María Colombia. Ahora sí, padre Germán, por favor. Sí, la iglesia, recordémoslo, así la define Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, es el cuerpo místico de Cristo. La iglesia no es una institución de origen humano, es Cristo mismo quien la constituye y es Él quien la preside. Y todos los bautizados somos parte de la iglesia y a la vez estamos unidos a Cristo, que es cabeza de la iglesia. Somos como los sarmientos que están unidos a la vid. Y no podremos dar frutos si no es porque la vid nos comunica esa linfa por la que los frutos de Dios pasan a través de nosotros. Entonces, si Jesucristo padeció, si Él sufrió, si fue crucificado, diríamos que la entera iglesia es crucificada. Y la pasión de Jesucristo prosigue a lo largo del tiempo a causa del pecado del hombre, de su indolencia, de la obstinación. Consiguientemente, también la iglesia, como su cabeza Jesucristo, está pasando por un momento de afrenta, de desprecio, de blasfemia, de profanación y de muerte. Pero sabemos que la muerte no termina en la muerte, porque Jesucristo, que es cabeza de la iglesia, resucita. Por ende, la iglesia también resurgirá, resucitará. Estamos pasando por un periodo en el que se nos está exigiendo una mayor madurez en nuestro compromiso de fe. O somos o no somos. Tal vez acostumbrados por una falsa interpretación de la religiosidad natural, los católicos caímos en la rutina, en el formalismo de ir a misa o de bautizar al niño, si acaso confirmarlo, en el casarnos de cualquier manera, sin el debido proceso de fe. Pero ya hoy se nos exige dar razón de nuestra fe. Y seremos creíbles en la medida en que adhiramos con todo el ser, con toda el alma, con toda la mente a Jesucristo y por Jesucristo al Padre en el Divino Espíritu. Y en la medida en que mantengamos esta unidad fraterna de pequeñas comunidades, como dirá Ratzinger, donde profesemos esa fe, donde nos ayudemos unos a otros, nos subsidiemos de tal manera que unidos crezcamos en esta experiencia del amor de Dios. Se trata de ser osados, porque pensamos que solo el mundo es y camina según los dictados del egoísmo humano, del agiotismo, de la producción, de los intereses, de cantidad de cosas
puramente mundanas en las que el hombre se cree algo porque tiene más. Y no, tendremos también que, para resucitar, creer que el Señor preside nuestra historia y que nuestra tarea fundamental es preguntarle a diario qué es lo que Él quiere para este día. Es jugárnosla por Él, abrirnos a la acción del Espíritu Divino que sopla donde quiere, cuando quiere y como quiere, a la novedad del Espíritu. Por eso pertenecer a la iglesia es una aventura continua. Es un poseerla y un perderla permanentemente, y es un volver a creer cada día, como dice el obispo Bruno Forte, ¿no? Cada día debemos comenzar de nuevo este proceso de fe. Y es comprobar la providencia de Dios en todos los órdenes. Esa es la iglesia. Pero si la iglesia juega y camina con las categorías del mundo, y particularmente de un mundo capitalista, donde no se puede hacer pastoral si no se produce dinero, estamos perdidos. El Señor mismo nos lo enseña en el Evangelio: no busquéis buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es aceptar que el Señor es el dueño de todo, que no somos administradores, que nuestra preocupación debe ser trabajar por el reino de Dios y no por lo que nos pueda dar el reino de Dios. El Señor se encargará del resto hasta que no haya este cambio, hasta que no nos dejemos programar por Dios y evitemos la tentación de programarlo y reducirlo a nuestras computadoras, a nuestros esquemas, a nuestras hojas de Excel, a nuestros PowerPoint. Cuando programamos a Dios a 1, 2, 3 y 5 años, pero no nos dejamos programar por Él, entonces, lógicamente, estamos crucificando a Jesucristo. Porque le estamos diciendo a Jesucristo que somos mucho más importantes que Él. Y Él hace parte de la iglesia de manera viva, eficaz, concreta, diaria, permanente. Es abrirse a la aventura de Dios. Ese es el modo como la iglesia resucitará. De lo contrario, la seguiremos crucificando, y no precisamente no van a ser los ateos o los oscurantistas los que pisoteen la iglesia, sino también nosotros que nos decimos creyentes. Padre Germán, nos quedan 2 minutos y medio. Me gustaría que los utilizara para explicarle a todos nuestros oyentes la importancia de colaborar y aportar su grano de arena económicamente a esta gran emisora de Mamita María, Radio María, que alcanza más de 80 países en el mundo entero, en los 5 continentes, y que trabaja en cuanto idioma y dialecto existe sobre el globo terráqueo. ¿Cuál es esa importancia? Es muy interesante tu pregunta, Rafael. Radio María es una provocación para el mundo actual. No tiene publicidad, tiene enormes gastos, vive de la divina providencia. No es una radio de una junta directiva o de una persona o de una organización. Es una radio que apunta a terminar sus balances cada año en 0, sin debe ni haber. Es una radio pobre. Yo diría que Radio María es la Madre Teresa de Calcuta, ¿no?, de las emisoras y de los canales de televisión y de los medios de comunicación. Es una radio que la construimos todos. Por eso es una radio profética. Es apasionante esto, porque no es ni de los conductores, formadores que están detrás de un micrófono, ni de una junta directiva, ni de un área de promoción o de un área técnica o contable. Es de todos. Y lo más hermoso a lo largo de los años es ver cómo todos concurrimos a construirla. Y construimos un proyecto, vuelvo a repetir la palabra, auténticamente profético, que no apunta a ningún interés material, sino a la salvación de las almas, pero que a la vez produce en los oyentes, como está sucediendo en el mundo, una enorme alegría de ser hermanos, de ayudar
a quien está en necesidad. Y eso no lo hacen solo quienes hablan en el micrófono, sino de repente quienes participan en el teléfono o mandan un WhatsApp ¿no? Y dan un pensamiento o una palabra que sirve de salvación para muchos otros. La radio permite la alegría de irnos hacia el mundo entero, de envolver el planeta entero, este planeta en oscuridad, en tinieblas, en tanta contradicción. Y entonces es una radio a través de la cual María Santísima quiere liberarnos de la acción del maligno. Es acelerar los tiempos para que su corazón inmaculado triunfe. Entonces, lo bueno de ayudar a la radio es que tú no solo das una dádiva, $5, 10, 100 o 1000, sino que con tu aporte estás permitiendo que mucha gente reciba la buena nueva del Evangelio y se salve. Muchos dirán, pero es que donar a Radio María, uno no sabe, pues una radio. Mejor dono, qué sé yo, a la construcción de una escuela o de un centro de salud o de una casa. A nosotros nos gusta ver los ladrillos. Pero ¿de qué sirve construir y construir si no construimos al hombre? A menudo hablamos de sacar al hombre de la miseria y entonces hay que ayudar a esto y ayudar a las obras. Claro que sí, maravilloso. Pero Radio María es una inversión para construir al hombre. Ingrata, porque eso no se ve, pero que con el paso del tiempo deja una huella imborrable, forma a las personas. Es decir, sacar la miseria del hombre es llevar al hombre al encuentro con Jesucristo y permitirle auténticos procesos de crecimiento en la fe, que después llevan a un auténtico cambio estructural. Pero nosotros a veces caemos en el asistencialismo sin formarnos. Hay una crisis profunda de catequesis y de formación. Este es un proyecto que es un auténtico reto y qué apasionante que sea en los Estados Unidos de América, donde todo se vende, todo se compra, todo se vota, todo se desecha. Es un auténtico estilo nuevo. No se trata de recoger dinero por recoger dinero. Se trata de mantener esta radio para anunciar a Jesucristo y a la Virgen. Yo les dejo ese reto. No digo más, no digo menos, pero es para que usted comience a construir una América distinta o permita que Dios construya una América distinta de hermanos a través de un medio humilde que es un David frente a un inmenso Goliat, pero David es David y Goliat es Goliat. Y entonces la Virgen, a través de ustedes, con su generosidad, permitirá una radio que traerá enormes beneficios para todos ustedes. Muy bien, pues de esta manera llegamos al final de este maravilloso programa, regalo de Mamita María y del Espíritu Santo y de la Santísima Trinidad y de todos esos santos que ayudan y abogan por esta radio. Padre Germán Acosta, un gran honor, un gran placer haber accedido con usted en este programa. El Señor le bendiga, la Mamita María lo siga llevando en los pegaditos de su pecho como a San Juan Diego y usted siga adelante con esa valentía que es admirable y que nos invita a tener valor para llevar la buena nueva del Señor a todos sus criaturas. Andrés. No, Padre, pues muchísimas gracias por este mensaje con el que nos deja. Realmente nos sacude y hay que sacudirse, hay que saber sacudirse a diario y decir como esa frase con la que usted empezó el programa, o somos o no somos. Y por mi parte, soy. Así que gracias, Padre. De verdad que muchísimas gracias no solo por la labor que está haciendo, sino por ese mensaje tan fuerte y tan contundente que nos dejó en este programa. Aquí, bienvenido siempre, Padre. Muchísimas gracias. Muy amable, Andrea. Muchas gracias, Rafael. Éxitos y que vayan adelante en esta labor de evangelización
a través de un medio tan digno como es Radio María. Un gran abrazo. Muy bien. Padre, por favor, su bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo anhelo y esfuerzo humano, custodie su corazón y su inteligencia en el amor de Dios y en el conocimiento de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Bueno, pues, felicidades. Esto ha sido En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica. Hasta el próximo miércoles. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres nuestra vida. Radio María y Didaje, Fe y Doctrina presentaron En la Iglesia, un programa para conocer, amar y defender el cuerpo místico de Cristo, la Iglesia Católica, conducido por Andrea Trujillo y Rafael Núñez. Señor, ¿a quién iremos? Si tú eres